Jesús, quisiera ya Gracias, Señor. dedicarle aquí, amén, adelante. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Josefina. Gracias a todos mis amados y mis amadas que están conectados en esta tarde gloriosa. Acá tarde en Madrid, España, y en todos los lugares donde estén conectados en todas las naciones. Su ministerio Clínica del Alma Sanidad para las Naciones. Estamos al aire en esta hora, creyendo que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de lejos y de cerca, que no tiene límite de espacio ni de tiempo, sino que está aquí conmigo, pero está ahí contigo también donde está, y que no hay límite ni fronteras para Él. Ahí te va a tocar, te va a ministrar. Hoy en esta tarde el Espíritu de Dios, como oraba mi hermana Josefina, va a ministrar las necesidades de su pueblo. Hoy por el Espíritu Santo habrá milagros, sanidad. Escúchame tú que estás ahí en línea y que está pasando esa necesidad en el nombre de Jesús, esa limitación física, eso que está ahí padeciendo, que está ahí limitando tu cuerpo, que está perturbando tu salud, en el nombre de Jesús, hoy hay sanidad. Hay un fuego que va a recorrer tu cuerpo. Mientras se ministra la palabra, el Espíritu de Dios va a impartir dones, va a impartir sanidad, va a tocar, va a llenar, va a empoderar, va a renovar, va a refrescar, va a levantar al caído, va a restaurar al que está desanimado. Él va a fluir y no va a pedir permiso. Él va a tocar a quien Él quiere, como Él quiere. Solo tienes que disponerte, tú que estás allí en línea, tú que estás oyendo, solo tienes que disponer tu corazón, porque el Espíritu de Dios te anhela, te ama y que desea tocarte, desea que hoy lo conozcas a más profundidad. Así que sin más preámbulo, vamos a darle continuidad al tema que empezamos ayer. Ayer tocamos el tema Paloma sobre Cordero, hoy seguimos con el tema las tres dimensiones del Espíritu. Y ayer hablábamos que uno de los fracasos de la iglesia de hoy y del creyente de hoy es desconocer al Espíritu Santo, desconocer a aquel que se nos fue dado para que nos guíe, nos enseñe, para que nos empodere, para que nos lidere. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿O qué esperanza nos queda a nosotros si ignoramos o desconocemos al único que nos puede enseñar el camino, al único que nos puede revelar las escrituras, al único que nos puede empoderar para hacer la obra de Dios? Recuerda que no es tu buen don, no es tu buena habilidad para predicar un buen sermón. Recuerda que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado y de justicia. Así que cada vez que una persona recibe a Cristo, se arrepiente, es porque el Espíritu de Dios lo tocó. De hecho, te digo algo, antes de tú conocer a Cristo y de recibirlo y de recibir salvación, ya el Espíritu de Dios estaba trabajando en ti. Estaba trabajando en mí, llevándonos a esa convicción de nuestra condición pecaminosa y de la necesidad de un Salvador y de recibir la salvación y la vida eterna. ¿Sabes quién hizo eso ahora? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona. Bendito sea el Señor, es la persona más influyente y poderosa sobre la tierra. Algo sucede cuando entra en contacto con la carne humana. Él es el consolador, el que nos da una vida nueva, es nuestro ayudador, el intercesor, el que sustenta, el que guía, el que convence al mundo de pecado, es el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra. Reparte los dones como quiere, empodera a su iglesia. Escúchame. Hoy el Espíritu de Dios quiere llevarte a una profundidad, a una vida profunda en el Espíritu, a una intimidad mayor que la que tienes hasta el día de hoy. Así que hay problemas a veces para entender la personalidad del Espíritu Santo, porque a veces tendemos a confundir lo que es personalidad con corporalidad. Y una cosa es la corporalidad y otra cosa es la personalidad. Por lo general nosotros le atribuimos personalidad a aquello que tiene cuerpo, pero Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu. Y los que le adoramos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico, pero eso no delimita que no sea una persona, porque para darle el carácter de persona a alguien, se requiere que tenga voluntad, que tenga razón, razonamiento, que tenga emociones, sentimientos y que tenga la capacidad de relacionarse con otros seres de su misma naturaleza o
otras personas. Y estas características las encontramos en el Espíritu Santo. Ayer hablábamos que Él se contrista, que se enoja. Ayer hablábamos que el Espíritu de Dios, escúchame bien, imparte a los dones a quien quiere, tiene una voluntad propia y determina quién sí y a quién no, porque es una persona. Nosotros tenemos confusión muchas veces porque como no lo palpamos físicamente, lo ignoramos y desarrollamos una inconsciencia de su presencia porque tendemos a relacionarnos con personas físicas. Pero yo te quiero decir algo, Él es más real que las personas que están a tu lado. Él es más real que cualquier persona con la que tú te relacionas en esta tierra. Y te estoy diciendo algo, Él está aquí conmigo y está allí contigo. Y hoy quiero que leamos, quiero que leamos en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, al 17 vamos a leer. Yo leo para ustedes y dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, está hablando el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Jesús le está hablando aquí a sus discípulos y les está diciendo, yo les voy a enviar el otro consolador. El otro es uno que tiene la misma naturaleza, que comparte la misma naturaleza, la misma posición, el mismo carácter. Está hablando del otro en su semejanza, está hablando del otro en su naturaleza, está hablando del Espíritu de Dios, el otro consolador. Nosotros sabemos que la palabra consolador en el griego es paracletos, uno que está a tu lado para ayudarte a llevar a tu destino, uno que te acompaña en el tránsito de tu vida para que logres tu propósito. También significa abogado, uno que aboga por tu causa, uno que te acompaña. Y el Espíritu de Dios, el Consolador, está contigo y conmigo para en esta tierra poder llevar a cabo la tarea, la misión y la asignación, el propósito que Dios nos dio a cada uno. Lo que te estoy diciendo es una verdad absoluta. Sin el Espíritu de Dios no podemos lograr el propósito de Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios sin Dios. No podemos lograr el propósito de Dios sin Dios. Por eso el Padre, sabiendo esto, nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo, para que Él nos acompañe en esta tierra a cumplir ese propósito. Ahora, hay tres dimensiones en las cuales el Espíritu Santo opera. Jesús dijo que Él nos daría el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Por eso dice Pablo en 1 Corintios que las cosas del Espíritu para el mundo son locura, para el hombre natural son locura. El mundo no conoce el Espíritu Santo. El mundo, las cosas del Espíritu para el mundo son locura, para el hombre natural son locura. Pero para ti, para mí que somos hijos de Dios, tú que me estás oyendo, que naciste de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios no debe ser ignorado por nosotros. El Espíritu de Dios debe ser reconocido y tenemos que desarrollar una relación con Él. El mundo no le puede ver ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera dimensión que quiero tratar es el Espíritu Santo con nosotros. Jesús dijo, Él mora con vosotros. Y estará, Jesús lo pone a plano futuro, estará en vosotros. Esa es la segunda dimensión. Vamos a hablar un poquitico de la primera dimensión. El Espíritu está con nosotros, escúchame bien, para acompañarnos en esta tierra para cumplir nuestro propósito. Es lo que el Padre le prometió a Moisés en Éxodo, donde le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El Espíritu de Dios estaba con los discípulos, pero no estaba en los discípulos. El Espíritu Santo estaba con ellos, sí, pero no estaba en ellos. Y son dos dimensiones diferentes, porque el Espíritu está contigo para acompañarte, para guiarte, para estar con nosotros, para guiarnos, para darnos acompañamiento, direccionamiento en esta tierra. La palabra con significa compañía. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está con ustedes, Él los está acompañando a ustedes. Pero hay una dimensión que viene.
Hay una dimensión mayor. Él va a estar en ustedes. Él estará en vosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia con ahí? ¿Por qué? Porque en vosotros es cuando el Espíritu se introvisa en nuestras vidas y es una acción diferente a cuando está con nosotros. Cuando está con nosotros, es uno que está a nuestro lado, dándonos acompañamiento para poder lograr llegar a cumplir nuestra meta y nuestro propósito en esta tierra. Nos guía, nos enseña, nos da sabiduría, nos revela. Pero cuando dice Jesús que Él estará en vosotros, es cuando de pronto se introvisa dentro de nosotros para hacernos su templo, para morar en cada uno de nosotros. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 3:15, dice: ¿O acaso ignoráis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La acción o la dimensión del Espíritu Santo en nosotros es para producir una transformación y un cambio en nuestras vidas irreversible. Es para poder provocar la transformación y los cambios necesarios que tenemos para no ser iguales, para no ser los mismos. Wow, Señor, gracias. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es para santificarnos. Es para el Espíritu santificarnos. Escúcheme bien, en el Antiguo Testamento nadie tuvo el privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de él. En el Antiguo Testamento, es más, no se menciona al Espíritu Santo. Escúcheme bien porque es importante esto. Fue Jesús quien reveló al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo. Y es importante que entendamos esto. Hay dos grandes revelaciones que Jesús trajo a esta tierra de la divinidad. Y cuando te digo que Jesús la trae, porque nadie antes que él reveló a Dios de esta forma. ¿Cómo? Número uno, reveló a Dios como Padre. Reveló a Dios como Padre. Una de las revelaciones que Jesús trajo a la tierra fue revelarnos a Dios como Padre. ¿Por qué, pastor? Porque en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, nadie tenía una relación de Dios como Padre y Hijo. Fue Cristo, aleluya, el Hijo de Dios, que entraba a la revelación de Dios como Padre. Por eso usted en el Nuevo Testamento lo va a encontrar a Dios como los nombres de Dios como en el Antiguo Testamento. Usted en ninguna parte en el Nuevo Testamento, ni en los evangelios, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas generales, ni en el libro histórico de Hechos, ni en el libro profético de Apocalipsis va a encontrar el nombre de Jehová o de Jireh. No, usted no va a encontrar el nombre de Jehová, ni de Jireh, ni de Shaddai. No va a encontrar los nombres de Dios en ninguna parte en el Nuevo Testamento, sino que Dios Jesús lo reveló como Padre. Y bástanos esa revelación, porque esa revelación es lo que nos introduce a una relación nueva con Dios. Si usted no tiene la revelación de Dios como Padre, nunca podrás tener una relación como hijo con tu papá. Bendita sea la gloria de Dios. Y la otra revelación que trae es la del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto, pastor? Porque usted en el Antiguo Testamento en ninguna parte vas a encontrar el nombre Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hoy revelado por Jesús, en el antiguo pacto era llamado el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Lo más cercano al Espíritu Santo fue David en el Salmo 51, en su oración de arrepentimiento, cuando él ruega al Padre, orando, diciendo en su oración de arrepentimiento: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero en ninguna otra parte usted va a encontrar la palabra Espíritu Santo. No va a encontrar. No la vas a encontrar. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a revelar al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová, como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma nombre de acuerdo a la función o operación que Él hace en nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, sí, sí, y quiero que lo entiendas. ¿Por qué Jesús revela al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová, como el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Porque el nombre toma de acuerdo a la función. Él es el Espíritu Santo porque Él es el que nos hace santo. Lo que te quiero decir es que no puede haber santidad sin el Espíritu Santo. Y somos tan santos como estemos llenos del Espíritu Santo. No me dijeron amén. Yo te quiero decir algo. La santidad, escúchame bien, depende del Espíritu Santo de Dios. Más que de dogmas, más que de cierta doctrina,
Además de ciertas cosas, usted será tan santo como esté lleno del Espíritu Santo. Por eso ayer te enseñaba que el bautismo es una sola vez para empoderarte. Pero la llenura tiene que ser diaria, porque usted no puede ser santo en sus propias fuerzas. Usted no puede ser santo en sus propias capacidades, ni por su propia negación o abstinencia. Usted es tan santo como esté lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nombre toma de acuerdo a la función. Él es el Espíritu Santo, porque Él es el que viene a levantar una iglesia santa. Por eso no hay santidad sin el Espíritu Santo. Por eso una iglesia sin el Espíritu está muerta. La Biblia dice que un cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Está muerta. Ay, Shama, Kendarama. Por eso el Espíritu de Dios, que hoy es revelado como el Espíritu Santo, que Jesús trajo esa revelación, quiere santificar a su iglesia. ¿Y cómo, pastor? Dependiendo de Él. Dependiendo de Él. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. Llama. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que se santifica, que se guarda. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, de la abundancia de su corazón, hablará la boca. De la abundancia que hay en él, harán sus acciones. Por eso una persona llena del Espíritu Santo se muestra a través de las acciones y a través de las palabras. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso hoy tenemos que volver a la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Isaías capítulo 11 profetiza acerca de Jesús, que vendría y que reposaría sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus. Es el mismo Espíritu Santo operando en diferentes formas en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque cada nombre, ya te lo dije, es de acuerdo a la función u operación que él hace en la vida de nosotros. O sea que él es el espíritu de revelación, porque solo él trae la revelación del Padre a nuestra vida. Alguien que lo alabe en esta tarde. Alguien que lo alabe en esta tarde. Él es espíritu de poder, porque Él es el que Él es el que empodera a la iglesia. Él es el espíritu de sabiduría, porque Él es el que imparte la sabiduría. Él es el espíritu de temor a Jehová, porque Él es el que infunde el temor de Dios en el corazón de la iglesia. Él es el espíritu de consejo, porque Él es el que da esa sabiduría, esa ciencia y esa palabra de consejo en la boca. Bendito sea la gloria de Dios. Él es el espíritu de adopción. Él es el espíritu de gracia. Él es el espíritu de verdad. Él es el Espíritu Santo. Aleluya. Es el mismo Espíritu Santo, pero tomando varias funciones de acuerdo a la operación o la acción que ejecuta en nuestras vidas. Oh, y esto sí nos lleva a un punto en nuestras vidas para reflexionar y meditar. Porque sin el Espíritu Santo no podemos operar. Cristo sabía que sin el Espíritu no podía empezar un ministerio. Cristo sabía que el Espíritu de Dios era el que le daba la sabiduría. Cristo glorificaba al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Cristo sabía que sin el Espíritu no podía operar milagros. Llama. Por eso yo quiero decirte algo. Cristo en la cruz legalizó, la obra de la cruz legalizó la sanidad para nuestras vidas. Pero quien la ejecuta, quien toma ese cuerpo enfermo, lo toca y lo sana, es el Espíritu Santo. Oh, Shekandara, Cristo en la cruz despojó los principados, las potestades. Pero quien brega con esos demonios, esos principados, es el Espíritu Santo. Por eso hay gente, me gozo mucho cuando se está ministrando. Dicen, yo sentí un fuego, la palabra, el Espíritu de Dios es quien ejecuta lo que ya Cristo legalmente ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Cristo murió y por su ya fuimos curados. Pero quien ejecuta la sanidad, quien pone un órgano nuevo, quien hace que esa columna se enderece, quien hace que esa enfermedad se vaya, quien hace que esas células cancerígenas desaparezcan, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no me lo toquen, no blasfemen contra él. No de cualquier cosa contra mi Padre le será perdonada, contra el Hijo del Hombre, pero el Espíritu no me lo toquen. Porque Jesús era muy cuidadoso, muy celoso con la persona del Espíritu. Porque algo que decía mi hermana Josefina al principio es que tenés que tener sensibilidad. Oh, Shekama. Oh, Rebeshe. Tenemos que tener sensibilidad al Espíritu Santo. Se está perdiendo esa sensibilidad. Estamos viviendo una vida muy común, estamos viviendo una vida muy liviana, una vida muy natural, una vida muy religiosa. Tenemos que romper en esta tarde con esos límites que nosotros mismos nos hemos puesto, el enemigo nos ha impuesto. Y hoy tenemos que haber una liberación en nuestras vidas. Hoy tenemos que ir a una vida más profunda en el Espíritu.
Y cuando te digo que se metió por dentro, es porque, escúchame bien, Jesús sabía, Jesús sabía que para poder el Espíritu Santo morar en la vida de un hombre, él tenía que morir en la cruz. Atiéndeme esto. Antes de Jesús en el Antiguo Testamento, nadie operó en la dimensión del Espíritu Santo dentro de él. Bendita sea la gloria de Dios. Solo fue cuando Cristo redimió al hombre en la cruz, que murió y pagó el pecado del hombre y pudo hacer el milagro del nuevo nacimiento. Es que el hombre, nosotros nos convertimos en recipiente, y voy a decirlo así de esa forma, o portadores o templos del Espíritu de Dios, en moradas del Dios vivo. O sea que antes de que Cristo muriera, nadie estuvo en esta dimensión del Espíritu. Nadie, el Espíritu Santo moraba dentro de él. Nadie. Soco, ey, Shama. Pero cuando Cristo muere, por eso dice ahí en Hechos, en Juan capítulo 14, que estábamos leyendo, en el versículo 18, dice, el versículo 17, perdón, dice, Él está con vosotros, pero Él morará. Por eso Jesús dijo, estará en vosotros, Él estará en, o sea, se iba a improvisar dentro del hombre, pero Jesús lo pone a futuro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él tenía que morir y resucitar para luego impartir el Espíritu al hombre después de redimirlo. O sea que aún los discípulos estando con él no habían sido redimidos hasta que Cristo no murió en la cruz del Calvario. El Espíritu estaba con ellos, el Espíritu los sustentaba, el Espíritu los ministraba, el Espíritu los guardaba, pero no habían sido redimidos hasta que Cristo no murió en la cruz. Oh, el Espíritu los guardó. Santo, solamente el hijo de perdición a Judas, que en su voluntad y en su destino trazó su propio destino a través de su desobediencia. Pero, escúcheme bien, pero el Espíritu estuvo guardando a los apóstoles. Pero después que Cristo muere y resucita, se le aparece a los discípulos. Se le aparece a los discípulos. Y en Juan capítulo 20, versículo 22, él se reúne con los discípulos. En el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí está. Después que Cristo muere y resucita, aquí ahora sopla y el Espíritu de Dios le dice, recibid el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se metió dentro de ellos. Ay, Shama, queda. En ese momento el Espíritu Santo se entrovisó en los apóstoles. Oh, ¿cómo estaba antes de eso, pastor? Estaba con ellos, pero ahora se les metió por dentro. ¿Y para qué se les metió por dentro? Para que hubiera una obra transformadora, para que haya una obra transformadora, purificadora en la vida del creyente. Oh, yo te vengo a decir, tú tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se te metió por dentro, se introvisó dentro de ti para santificarte, para ayudarte a lidiar con la carne, con el pecado, con las debilidades. Oh, Shakai, llénate del Espíritu Santo. ¡Ey, Shama! ¡Ey, Katama! Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. El peor enemigo del Espíritu no es el diablo. El peor enemigo del Espíritu es la carne. Es la carne. Romanos 8, Pablo dedica un capítulo entero a decir esto. Porque los que piensan, andan y viven en la carne no pueden agradar a Dios. Porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Los deseos del espíritu y de la carne no te dejan hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En Gálatas 5 también Pablo expone esta gran verdad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nosotros tenemos hoy que tomar decisiones serias en cuanto si vamos a seguir viviendo una vida liviana, superficial, en la orilla, o vamos a abogar mar adentro, en la vía del Espíritu. Ay, Shab, porque hay alguien que el Dios le dice, te está esperando una aventura de fe. Ay, Dios mío, tú no sabes ni lo que el Espíritu quiere hacer contigo. Tú no sabes ni lo que Él es capaz de hacer. Oh, mujer que me estás oyendo, Shaba, recibe esa unción. Siempre hay una mujer que está recibiendo un manto. Mientras estoy ministrando, vi un manto caer sobre una mujer de Dios que está aquí en línea. Recibe esa unción. Dios te va a levantar. Dios va a hablar por tu boca. Dios, el Espíritu Santo, te va a usar en estos últimos tiempos. En Sole. Eres una de esas saetas que está guardada en la aljaba del Señor para ser puesta en el arco y lanzada, para que deje el punto blanco del llama, de tu destino profético, de tu propósito en esta tierra. Te estoy diciendo que vas a salir, del anonimato, que el Padre te va a sacar de la aljaba.
¡Ey, Shama! Y te va a poner en su arco y te va a lanzar. Prepárate, porque tu ministerio va a despegar. Hay un ministerio nuevo, fresco y ungido que se levanta en esta tarde. Hay una saeta que Dios, yo estoy viendo una mujer de Dios. Oh, ahí estás danzando. Fuego sobre ti. Eres una saeta que Dios te ha tenido preparada, mujer. Te ha estado afilando con los procesos. Esa maya ha estado agudizándote. Ha estado afilando tu punta, entesando tu arco. Dice el Señor, te está lanzando el Señor a tu destino. Creíste que estabas retrocediendo, pero era Dios que te tenía en su arco y te estaba extendiendo como una flecha para soltarte en este tiempo. Y darás en el blanco, dice el Señor. Recibe en esta tarde fuego de Dios. Oh, Rebeshe, el Espíritu Santo se metió por dentro. Hey, alguien que reciba esto. Oh, yo te dije que Él está con vosotros como compañía para enseñarnos, guiarnos y acompañarnos en nuestro destino en esta tierra para alcanzar nuestro propósito. Pero Él también se metió por dentro. Ay, Dios mío, no busques a Dios por fuera, búscalo dentro. Él está dentro de ti. Aleluya. Santo, santo, Shama, Katai, Sama. Oh, Shey, en Juan 7:37. En Juan 7:37, Jesús comenzó a ponerse en pie en medio de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se hacía en Jesús. esa, Aleluya. escúchame bien en esta tarde. Yo quiero que tú recibas la palabra en esta tarde. Oh, Dios está aquí. Se te metió por dentro. El Espíritu de Dios se entrovisó. El cielo sopló sobre ti su Espíritu. Jesús le dijo a los discípulos, sopló, recibid al Espíritu Santo. Bendita la gloria de Dios. Se metió por dentro para santificarlos, para transformarlos, para que de adentro hacia afuera hubiera un cambio genuino. Bendita sea la gloria de Dios. Y hay una diferencia entre un cambio y una transformación, porque Dios está pidiendo una transformación. La transformación es un cambio irreversible, donde nunca más vuelves a ser la misma y el mismo. Los cambios pueden ser temporales, pueden ser modificados, pero la transformación, la metamorfosis que produce el Espíritu en ti, hace que tú nunca vuelvas a lo mismo. Por eso cuando el Espíritu de Dios se mete en una persona, nunca más vuelve a ser la misma. Escúchame bien. Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, versículo 37, una fiesta que se hacía en Israel, se celebraba en conmemoración a esa roca, la peña de Oré, que por 40 años sostuvo al pueblo dándole agua a casi 3 millones de personas sin meter animales, y todos los días había agua para lavar, para cocinar, había agua para bañarse, para tomar, para los animales y para todos ellos. Salía de una roca. Sabemos que esa roca es Cristo, porque ese es el diseño de Cristo, fluyendo esa roca, ese río, de la roca inconmovible, fluyendo ese río. Pero ahora Cristo, el último día de esa fiesta, que eran 7 días, y el último día, y durante todos esos días se derramaba agua, pero el último día era donde más agua se derramaba. Ahora, ese era un ritual religioso, pero Jesús estaba en esa fiesta. Y el último día, me dice el versículo 37 de Juan, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Date cuenta que el escritor añade y dice, esto lo dijo Jesús, pero cuando Jesús lo dijo como algo a futuro. ¿Por qué? Porque él habló del Espíritu, ese río que iba a correr del interior. Aclara el escritor que era el Espíritu Santo dentro de nosotros fluyendo, pero que eso no había ocurrido en el momento porque aún Cristo no había sido glorificado. Pero cuando Cristo murió, resucitó y fue glorificado, el Padre derramó su Espíritu sobre su iglesia. Alguien aquí está en esta tarde recibiendo la palabra. Oh, lo que te quiero decir es que en el Antiguo Testamento se caminó solo en una dimensión, en dos dimensiones, porque te voy a hablar de la última dimensión, pero ahora nosotros caminamos en tres dimensiones. Caminamos una, el Espíritu Santo con nosotros. Dos, el Espíritu Santo en nosotros. Jesús sopló a los discípulos
pero después les dice, no salgan de Jerusalén, quédense allí un momento, esperen hasta que sean vestidos con poder de lo alto, porque en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora hay otra dimensión de la cual Jesús está hablando y es el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces las tres dimensiones son con, en y sobre. Ay, aleluya. Y hoy, oh, llama, el Espíritu de Dios va a venir sobre muchos de los que están aquí en esta línea. El Espíritu de Dios va a caer sobre muchos. No sé si estás en la cocina, no sé si estás en el baño, no sé dónde estás, pero el Espíritu te va a caer en esta tarde. Va a venir sobre ti para empoderarte. Ahora, la dimensión del Espíritu sobre nosotros, aleluya, es para empoderarnos, para ungirnos, para la obra del ministerio. Y yo quiero que usted sepa algo en esta tarde. Escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme. Jesús cuando se puso en pie dijo, el que tenga sed venga a mí beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es manifestado, es revelado, es simbolizado en la Escritura por un río fluyendo de tu interior. Oh, y yo quiero hablarle a alguien, tú tienes dentro un río que quiere salir. Ay, Dios mío, deja salir el río. Dios no te puso un estanque dentro de ti, Dios te puso un río para que cada día haya un fluir nuevo, haya un mover continuo. Un río, nunca el agua pasa la misma dos veces. Todo un río está fluyendo diariamente agua nueva. Nunca por un río pasa la misma agua dos veces. ¿Por qué? Porque hay un fluir continuo, hay abundante agua. El Espíritu Santo no es un estanque, el Espíritu Santo es un río dentro de ti. Deja que ese río salga. Ay, Dios mío, deja que ese río salga. Ese río, el Espíritu fluyendo a través de ti para tocar las vidas que están a tu alrededor y provocar transformación y cambio a tu alrededor. Siempre donde hay un río fluyendo a todas sus orillas, aleluya, hay verde, hay vida, hay árboles. Escúchame, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti es un río de agua viva. Bendita sea la gloria de Dios. Es un río que provoca vida. Y eso es lo que Dios quiere. Que el río se abra, que el río se destape, que si hay un impedimento, si hay algo que está conteniendo ese río dentro de ti, remueve esa contención. No contengas más lo que Dios puso dentro de ti. Ese río está en tu interior. Ahí están los dones, ahí está el fruto, ahí está todo lo que Dios puso dentro de ti para que se desarrollara y se manifestara. Pero a veces tenemos presas o obstáculos o restricciones que contienen ese río, que en vez de liberarlo, lo tienen contenido. Pero hoy tienes que tomar una decisión, porque el Espíritu Santo quiere fluir a través de ti. Oh, Jesús alzó su voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Este rito ya pasó. Este rito conmemora un evento que ya sucedió. Pero lo que yo vengo a traer es algo nuevo, es algo fresco. Yo vengo a decirle que hay un río que está en el interior de ustedes, que va a comenzar a fluir, que va a comenzar a brotar, dice el Señor, ríos de agua viva, aleluya. Como dice la escritura, habló el Señor. Ahora, ¿qué escritura se refiere el Señor? Se refiere a Ezequiel 47. El Señor está tomando Ezequiel 47 y les está diciendo, como dice la escritura. Ezequiel 47 revela las aguas salutíferas. La visión que tuvo Ezequiel de un río saliendo del templo, de la puerta del sur, al sur del altar y debajo del umbral de la puerta, un río comenzaba a fluir y vio un varón de lino vestido con una cuerda de medir y midió 1000 codos y el agua le daba por los tobillos y después midió 1000 codos más y el agua le daba por las rodillas y después midió 1000 codos más y el agua le daba por los lomos y después midió 1000 codos más y dice que ya no podía, si no era que tenía que nadar porque ya el río estaba sumergido, estaba absorto, estaba sumergido en el río. Oh, yo quiero hablarte de esto. Eshakai, Ikatayama. Yo quiero hablarte de esto hoy, porque el Espíritu Santo es ese río que hoy quiere fluir, que hoy quiere que nosotros entendamos que hay un nivel
Él y hay una vida profunda en el Espíritu donde tenemos que entrar. Que ya no es tiempo de estar en las orillas, es tiempo de abarcar la barca, es tiempo de apartar la barca de la orilla un poco y ir a lo profundo en el río de Dios. Y nota algo, midió 1000 codos, que son 500 metros aproximadamente. Y dice que el río le daba por los tobillos, y esto tiene una revelación, porque es el primer impacto que el Espíritu provoca cuando toca la vida de alguien. Los tobillos, para poder cambiar y girar el pie se requiere mover los tobillos. Escúchame bien, porque los tobillos representan un cambio de dirección. Cuando el río toca tus pies, es para cambiar tus caminos, es para direccionar tus caminos, es para que es para guiar tus pasos. Es que es que hay un cambio de dirección. Es que antes tus caminos iban hacia la discoteca. Es que antes tu camino iba hacia el pecado. Es que tu camino antes iba hacia la inmundicia. Pero cuando el río, cuando el Espíritu toca tus tobillos, hay un cambio de dirección. Ahora quieres caminar en la voluntad de Dios. Ahora quieres caminar en la palabra de Dios. Ahora como David y dices, Señor, haz sendas derechas para mis pies. Señor, y que todo camino torcido se enderece. Haz sendas derechas. Endereza mis pasos. El Espíritu Santo quiere tocar los pies, quiere enderezar los caminos de alguien, porque a veces nuestros caminos están torcidos, o nuestros caminos nos parecen derechos o correctos, pero el final no es correcto, el final es muerte. Bendito sea el Señor, el Espíritu de Dios está tocando los tobillos de alguien y le está dando un cambio de dirección. Y con ese cambio de dirección viene un cambio de vida, porque algo que hace el Espíritu es que guía nuestros pasos. Él es el que nos guía. Shama, dice Romanos 8, que si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Eso dice Romanos 8. Dice que si somos hijos de Dios, escúchame bien, somos guiados por el Espíritu de Dios. Algo que tiene el Hijo de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo. Y Él quiere tocar tus tobillos, pero dice, y no te quedes allí. Tienes que buscar más, tienes que profundizar más. Y dice que midió 1000 codos y entró más profundo. Y dice que le dio por las rodillas. Y las rodillas, cuando el Espíritu Santo toca las rodillas, está hablando de la vida de oración. Alguien tiene que salir de las orillas. Alguien tiene que entrar un poco más profundo en la vida del Espíritu. Tiene que entrar más profundo en la vida del Espíritu. Tiene que permitir que el río toque las rodillas. Porque cuando habla de las rodillas, habla de la vida de oración. Y la oración, Shama, no es solamente hablar con Dios, sino que hay una parte de la oración que no nos han enseñado a nosotros, que en el Oriente se tiene bien claro. Y que la oración, más que hablar con Dios, es oír a Dios. Porque el éxito de tu oración no está tanto en lo que tú dices, sino en lo que tú oyes. Oh, Rama Shama. Shama. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés que cuando te acerques a Dios, no te acerques a ofrecer los sacrificios del necio. Acércate más para oír que para hablar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la eficacia de tu oración no está tanto en lo que tú le dices a Dios, sino en lo que Dios te dice a ti, en lo que tú oyes de Él. Porque hay más cosas que Dios tiene que decirte a ti que las que tú tienes que decirle a Él. Por eso tienes que sacar un tiempo en tu oración donde haces una pausa y esperas en silencio. Por eso dice la Biblia que no te apresures a irte de su presencia. ¿Por qué? Porque tú tal vez hablaste, dijiste tus peticiones, tu oración, pero hay un momento donde tienes que esperar a que Dios te hable, porque la oración consiste no solamente en hablar con Dios, sino oír a Dios. Oh, sí, 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 si ustedes hubiesen estado en mi secreto, dijo Jeremías, hubiesen oído mis palabras y le hubiesen hecho oír a mi pueblo su rebelión, porque el Señor un día me dijo, yo tengo más que decirte a ti que lo que tú tienes que decirme a mí en tu oración. Así que espera más que hablar, espera. El Espíritu de Dios tiene un secreto. El Espíritu de Dios te está esperando en el secreto. El secreto es el secreto. El secreto es que entres a solas con Él. Jesús dijo, cuando oren no hagan como los publicanos que lo hacen en público para que todo el mundo lo vea. No, esperen un momento. Entren al secreto. Entren a su aposento. Enciérrense allí. Enciérrense y hablen con papá y dejen que papá también les hable. Y ahí en el secreto ustedes oirán la voz de Dios. Y Dios lo recompensará en público. Entra,
entra la oración, el río tocando los tobillos. Y escúchame bien, porque la oración es tan sobrenatural que Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escúchame bien. Escúchame, no saques al Espíritu Santo de tu vida de oración. No lo saques de la ecuación porque no te va a dar resultado. La oración es tan divina, tan sobrenatural y tan espiritual que requerimos del Espíritu Santo para que nos ayude en la oración. Por eso antes de orar, invítalo. Pídele que te ayude, que hemos de pedir que conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por medio de nosotros. Sí, yo sé que la Biblia habla de la oración con el entendimiento, pero también habla de la oración en el Espíritu y habla de oración de gemidos indecibles. Y Pablo dijo, gracias a Dios yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero yo oro en lengua en el secreto y mi espíritu es edificado cuando yo oro en lengua, porque recibo de Dios cosas que mi espíritu recibe y es edificado. Escúchame bien, el Espíritu Santo quiere ayudarte en oración. Y una ayuda viene para poder lograr algo que tú solo no puedes. Por eso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y si no requiriéramos esa ayuda, no se nos hubiese dado. Porque la ayuda viene para poder realizar algo que solo no podemos. La oración sin el Espíritu Santo no va a fluir. Entonces de pronto toca el río tu rodilla, pero dice que midió 1000 codos más y le tocó los lomos. Los lomos habla de la fortaleza y de la fuerza. Porque algo que pasa cuando el río comienza a sumergirte en esa vida en el espíritu, Él toca tus pasos y hace un cambio de dirección, toca tus rodillas y te lleva una vida profunda de oración, pero después comienza la fortaleza espiritual. Escúchame, en consecuencia, esa vida de oración, viene esa fortaleza, los lomos representan la fuerza y algo que requerimos nosotros es fortaleza espiritual. Isaías 40:29 dice que los jóvenes se cansan, flaquean y caen. De lo que esperan a Jehová, recibirán nuevas fuerzas, levantarán vuelos, aleluya, levantarán alas como las águilas. Dice que caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Aleluya. El Salmo 92:10 dice que nosotros seremos ungidos con aceite fresco y recibiremos nuevas fuerzas como los del búfalo, porque lo que se requiere muchas veces para poder continuar es fortaleza espiritual. Por eso Cristo, cuando fue a Getsemaní a orar 3 veces y rindió su voluntad y oró al Padre, y por primera vez Cristo ora y el Padre no le responde una oración. Por primera vez Cristo ora y el Padre hace silencio. No hubo una respuesta a la oración. Porque Jesús, escúchame bien, porque cuando Dios, si hay 4 formas como Dios habla, Dios dice, espera, Dios dice sí, Dios dice no. Pero hay veces que Dios hace silencio y el silencio es un lenguaje de Dios, porque el silencio lo hace Dios cuando ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero tú no lo quieres hacer, quieres negociar con Él. Ya Cristo sabía lo que tenía que hacer y el Padre sabía que Cristo sabía lo que tenía que hacer, por eso no le habló. Bendito sea la gloria de Dios, sino que esperó que Él se rindiera. Y mansa Laya, pero después que se rindió y decidió hacer la voluntad del Padre y ir a la cruz a morir, dice que vino un ángel del cielo a fortalecerlo. Ese ángel está activado hoy para fortalecer a muchos que necesitan fortaleza divina para tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios, que no han podido en sus fuerzas tomar decisiones de algunas cosas que ya Dios les ha hablado. Pero escúchame, esa fortaleza viene para que tomes decisiones radicales, para que rindas tu voluntad. Bendita la gloria de Dios. Es la fortaleza, eso representa el espíritu, el nivel del río tocando los lomos. Pero después dice que midió 1000 codos más y ya no era el profeta en el río, sino que ahora era el río en el profeta. Aleluya. Y ese es el nivel donde todos tenemos que llegar. A una vía profunda en el espíritu. A un nivel donde ya el río sea quien nos guíe. Donde ya el río sea quien nos lleve. Donde ya
No hay lomos, ni pies, ni rodillas, sino que ahora todos estamos sumergidos y ya no tú eres quien camina, sino que es el río que te lleva. Aleluya. Ahora es el río dentro del profeta. Ahora es el río sumergido. Es una vida profunda. Son 2000 metros, 2 kilómetros, donde el Espíritu quiere que nosotros entremos a ahogar mar adentro, a profundizarnos. Y dice la Biblia que donde quiera entraba este río, todo lo que estaba muerto cobraba vida. Y eran unas aguas salutíferas. Y dice que este río traía vida. Y todos los peces que habían muerto en el mar por causa del río volvieron a vivir. Y las aguas sanaron. Ese río sanó las aguas del mar muerto. Aleluya. Y trajo sanidad. Este es el fluir del Espíritu sanando las naciones. Eso es lo que este ministerio ha promovido. Clínica del alma, sanidad para las naciones. Aquí en Ezequiel 47 estamos viendo que ese río es el que está sanando las naciones de la tierra, y los árboles que están junto a las orillas y a la ribera de este río, dice la Biblia, que dan su hoja a su tiempo y su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, sino que su hoja será para medicina de las naciones. Oh, oh, para medicina de las naciones. Oh, así lo dice. Y yo lo creo, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra tan poderosa, Señor, que nos está regalando hoy. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El Espíritu está llamando a su pueblo a una vida profunda, a no quedarse con el agua por los tobillos, a no quedarse por las rodillas, a no quedarse por los lomos, sino a sumergirse en el río, donde ya no sea usted en el río, sino que ya sea el río en usted, de donde el interior suyo comienza a fluir ese río de agua viva. Gracias, Señor. Y lo último que quiero hablarte, para ya cerrar esta tarde y poder orar por ustedes, siento una unción poderosa que está fluyendo para alguien, porque el río va a comenzar a fluir de tu interior, dice el Señor. Dice el Señor, hoy se acabó el estancamiento. Hoy yo rompo los estanques, dice el Señor, y los ríos comenzarán a fluir. Porque dice el Señor, yo abriré camino en medio del desierto y ríos en medio de la tierra seca. Tu desierto se convertirá en ríos, en manantiales de agua, dice el Señor, porque comenzarás a fluir otra vez. Abriré camino en medio de la soledad y ríos en medio del desierto, dice el Señor. Otra vez volveré a hacerlo contigo. Vas a volver a fluir, dice el Señor. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor. Escúchame bien. Escúchame bien, porque la tercera dimensión es sobre nosotros. Y Jesús le dijo a los discípulos, aunque ya había soplado en ellos y el Espíritu se había metido en ellos, ahora Jesús le dice, no salgan de Jerusalén, porque hay una nueva dimensión en la cual el Espíritu quiere llevarles, y es el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, es para empoderarnos, es lo que llamamos la unción. Es lo que la llamamos la unción. Es cuando el Espíritu te unge para la misión, para el llamado, para el ministerio el cual Él te ha entregado. Escúchame bien, porque esto es importante. Esto es tan importante que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38 lo dice. Hay un texto que quiero leer en Hechos 10, capítulo 38. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y note algo, dice aquí que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu está con ellos, el Espíritu está dentro de ellos, nacieron de nuevo, son creyentes, pero aún no han sido empoderados, aún no han sido revestidos de poder. Por eso estoy poniendo el ejemplo de los discípulos, que aunque ya el Espíritu Jesús había soplado en ellos, y les digo, recibí el Espíritu, y el Espíritu se entrovisó en ellos, aún no había venido sobre ellos. Y esa dispensación, Sama, y quiero profetizar, esa dispensación es lo que va a venir sobre la iglesia. Oh, Sheka Darama. Eso es lo que dijo Joel 2:28.
Es un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Fue lo que Pedro dijo cuando 120 se reunieron ahí en el aposento alto a esperar la promesa que Jesús les hizo. ¡Ey, Shama! Y cuando estaban todos juntos, unánimes orando, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a profetizar y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas como de fuego. Ese día ese día Pedro fue empoderado. Ese Pedro que unos días atrás lo había negado 3 veces. Ese Pedro que estaba temeroso, intimidado por los soldados romanos. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios lo había empoderado. Ahora había denuedo, había confianza y seguridad. Y se puso en pie y abrió la boca. La gente decía, están ebrios. Y él dijo, no estamos ebrios. Esto fue lo que dijo Joel. Esto es lo dicho por el profeta en los postreros días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes tendrán visión y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Esto es lo que dijo Joel. Esto se está cumpliendo hoy. Y sacando la vasella. Oh, ese día vino el poder sobre la iglesia. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Llama. Y no dudo que todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser empoderado por el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo quiere empoderar los ministerios de hoy. Quiere empoderar ministros. Quiere empoderar evangelistas, pastores, maestros, profetas. Oh, salmistas, adoradores. El Espíritu de Dios quiere empoderar esta generación. Es el tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Por eso sé y estoy convencido que Ministerio Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones fue movido por Dios para renovar y refrescar este tema acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque el último y gran avivamiento, el protagonista no será una persona, ni un hombre, ni una mujer. Él será el Espíritu de Dios. Y no será con hombres especiales. Escúchame bien, y con mujeres especiales. Será con hombres y mujeres comunes. Gente que no son conocidos. Gente sin rostro que están escondidos por Dios. Que solamente Dios sabe que tienen intimidad con ellos. Gente que están en el secreto con Dios, pero que van a ser promovidos, que van a ser sacados del anonimato y que van a ser puestos en la plataforma de Dios en este último tiempo y gran avivamiento. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Hubiere desmayado si no creyere que de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiere desmayado si no creyere que de ver a Dios derramar su espíritu sobre esta generación. Oh, sí, 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 lo creo con mi corazón. Esta dispensación del espíritu. Aleluya. Oh, este ámbito del espíritu sobre nosotros. Ese que vino sobre Pedro. Y Shammai, Kama. Siendo Amán, un mensaje corto, poderoso, contundente, conciso y preciso, hizo que 3,000 personas se arrepintieran, hizo que 3,000 personas se compungieran de corazón y dijeran qué tenemos que hacer para ser salvos. Eso viene, eso viene, iglesia. Eso viene, pueblo. Prepárate, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. El Espíritu vendrá sobre ti con poder. Vendrá sobre ti con poder. Vendrá sobre ti con poder. Y permanecerá sobre ti, dice el Señor, para hacer la obra de Dios en este tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Viene un derramamiento mayor. Viene un derramamiento mayor. En Hechos capítulo 4, luego nuevamente el Espíritu vino sobre ellos. Y dice que los discípulos antes se sumaban, Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero después de Hechos 4, que les prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Y en vez de hacer eso, fue a orar. Bendita la gloria de Dios. Y cuando oraron, el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Y ya dicen no que se añadían, sino que se multiplicaban los discípulos. Bendita sea la gloria de Dios. Porque después de Hechos 2 vino nuevamente sobre ellos. Y eso es lo que va a pasar ahora, me dirá usted, pastor, es que ya yo lo recibí, ya que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Viene un rebautismo, viene un renuevo, viene una Aishama, viene una nueva ola, viene un segundo toque, viene para la iglesia. Recíbelo esta tarde. Yo lo estoy creyendo y lo estoy profetizando. Lo estoy creyendo. Bendita sea la gloria de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder.
porque eso es lo que la iglesia requerimos hoy, el poder del Espíritu Santo. Pablo dice, cuando fui a vosotros, en 1 Corintios 2 le dice a los corintios, cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí, con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en 1 Corintios 4:20 dice Pablo hablando, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Hay llamas. Esta generación quiere ver el poder de Dios. Esta generación quiere que nosotros prediquemos y demostremos lo que predicamos, y el Dios del cielo está dispuesto a manifestarse a todo aquella y a todo aquel que en esta tarde le dice conmigo, Espíritu Santo, te necesitamos. Ya no queremos ignorarte más. La iglesia te necesita. Perdónanos por hacerlo a nuestra manera. Perdónanos por desplazarte, por nuestras actividades, por nuestras agendas. Perdónanos por ignorarte. Perdónanos, Espíritu Santo, por cerrar nuestro oído a tu voz. Y abre otra vez, abre nuestros oídos otra vez. Vuelve otra vez a abrir ese río, Padre. Vuelve otra vez, dice el Señor, volveré a abrir ríos. Sí, yo lo estoy creyendo, familia. Yo lo estoy creyendo, mis hermanos. Yo lo estoy creyendo, Ministerio Clínica del Alma para las Naciones. De lo que creo hablo. Pablo dijo, yo creí, por lo tanto hablé. Yo creo y por eso hablo. Por eso predico, profetizo esto. El Dios del cielo otra vez va a intervenir y va a interrumpir las actividades, las dinámicas de la iglesia, y no va a pedir permiso. El Espíritu Santo se va a entronar, se va a enseñorear de su iglesia. Vamos a entrar al régimen del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia, el régimen del Espíritu Santo. Vamos a entrar al régimen del Espíritu, donde Él va a ser el comandante en jefe en la iglesia, donde Él va a ser el líder indiscutible, donde va a ser el pastor y el que manda, donde va a decir lo que se va a hacer en su iglesia. Vamos a volver a ese liderazgo profundo, genuino, abierto, claro y eficaz del Espíritu Santo nuevamente en la iglesia. Tenemos que volvernos a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Hechos 1:8. La iglesia fue levantada, y ese día la iglesia nació con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120. Y así mismo la iglesia se va con el derramamiento, no sé sobre cuántos, pero antes de que Cristo venga, va a derramar su espíritu para recoger su cosecha. Aquella fue la lluvia temprana, la lluvia que se da para sembrar la semilla en la tierra. Pero ahora viene la lluvia tardía. Y Shaba, estamos en la estación de la lluvia tardía. Y Jaba, y la lluvia tardía se da para recoger la cosecha. Porque Dios sabe que la salvación de muchas almas se requiere de que la iglesia sea empoderada otra vez con el Espíritu Santo. Por eso no sé si hoy, mañana, tal vez pueda ser ahora, pero Dios va a abrir los cielos sobre su iglesia y sobre su remanente, porque hay una iglesia remanente, es un grupo escogido dentro de, de todas las congregaciones que hay, que se están guardando, que están pagando precio, que están creyendo, que están clamando, que están buscando, que están pidiendo, como estos 120. ¿Sabes cuántos recibieron la orden? 380, dice Gálatas. Pero de 380 que vieron subir al Señor y que lo oyeron decir, no salgan, vayan y esperen, solo 120. Ellos fueron el remanente. Ellos fueron el remanente. Tal vez muchos oigan esta palabra, pero sé que muchos tal vez no van a entrar en ella. Pero hay un remanente que está oyendo, que está dispuesto. Y yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que estamos oyendo esta palabra, somos ese remanente que vamos a subir al aposento alto y no vamos a salir hasta que no seamos embestidos. Padre, en el nombre de Jesús, aviva tu iglesia otra vez. Derrama de tu espíritu. Tu espíritu somos nada, Padre. Yo te pido que estas estos tres ámbitos, esas tres dispensaciones, estos tres ámbitos del espíritu en nosotros, estas tres dimensiones comiencen, Señor, a activarse con
en y sobre nosotros. Y que ese río una vez más pueda fluir y que pueda, Señor, provocar en nosotros el deseo de sumergirnos y de vivir una vida profunda en el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a su pueblo, todos los que oyeron esta palabra y los que la van a oír. En el nombre de Jesús reciban inspiración y tú toques sus vidas y los muevas, los motives, los inspires, los provoques a esa profundidad contigo, Espíritu Santo. Hazlo tú, Señor. Nosotros no somos nada sin ti. Somos nada sin ti, nada hacemos sin ti. Gracias. Amén y amén.